María Villalón, buenos días, bienvenida a tus ciudades. Buenos días, muchas gracias. Juan. Saludos allá en casa. Te pregunto, Juan, Sí. ¿desayunaste bien? Desayuné, pero bien a bien, no sé, y por eso, María, dinos cómo es un desayuno energético, porque mira, el mío tuvo proteína, tuvo carbohidrato, pero me parece que le falta algo, ¿verdad? Le falta frutas y verduras, que es lo que nos aporta vitaminas y minerales, ¿no? Nada más, ¿Cómo es Gabriela. esto del desayuno energético, el licuado energético? ¿Sí existen entonces alimentos que nos permiten tener energía por cuántas horas? ¿Todo un día? No, no todo un día, a lo mejor y para aguantar la mañana, ¿no? Hay que definir muy bien cuál es la clave para tener energía durante todo el día. Obviamente tienes que llevar un estilo de vida saludable, como dormir 8 horas, tomar agua, hacer ejercicio y también pues comer adecuadamente, ¿no? Bien. No sé si les ha pasado, a ustedes también allá, que a media mañana no tienen energía, ya no tienen ganas de hacer nada, no se pueden concentrar. Entonces, por eso es súper importante el desayuno. El desayuno, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a aportar energía, porque imagínense, ya llevaron a un ayuno desde la cena, ¿no? Sí. Entonces, sumen en las horas de ayuno si se van de su casa sin desayunar. ¿A qué hora No, es adecuado entonces desayunar? ¿Cuánto tiempo después de despertarnos? Qué ¿Es buena lo pregunta. apropiado? Sí. No pasar más de 2 horas sin desayunar, ¿no? Muy Entonces, si te importante. vas al trabajo sin desayunar, pues obviamente no te vas a concentrar, no vas a rendir. Entonces, No, y es cierto que el desayuno es el alimento más importante de todo el día, todos los días y para todas las personas. sí, Más que la cena, más que la comida. más que la cena y más que la comida, porque como mencionamos, te va a dar la energía necesaria, ¿no? Por ejemplo, muchas veces desayunamos algo, pero no es lo adecuado. Te puede a lo mejor y dar energía en el momento, pero a la larga, a la hora o a la media hora, pues ya se te bajó toda esa Ya energía, eso se ¿no? fue. Entonces, por eso es muy importante buscar opciones rápidas, saludables, pero sobre todo deliciosas, y esos son los licuados energéticos. Muy bien. Los licuados energéticos nos van a, por así decirlo, nos van a inyectar de energía, además de que también nos van a dar vitaminas, minerales y antioxidantes si están preparados de una manera correcta. Y además son rápidos de hacer, que nos facilita Eso. salir temprano de la casa. Exacto. Tal vez irnos con el licuado, irlo tomando en el camino para aquellos que están muy apresurados. Pero ¿cómo los preparamos y qué contienen estos licuados? Sí, por ejemplo- cuéntanos, María, por favor. Por ejemplo, para que un licuado pueda sustituir un desayuno cuando no tengas tiempo de hacerlo en la mañana, es que tenga 3 macronutrientes, ¿no? El primero son carbohidratos. Los carbohidratos los podemos sacar de las frutas, Muy como bien. por ejemplo medio plátano, una taza de frambuesa, una taza de fresa, una manzana, la fruta que tú gustes, ¿no? Que sea Muy una bien. porción. Y también por medio de los cereales integrales. Los cereales integrales lo que tienen son carbohidratos complejos que son de lenta absorción. Esto ¿Cuáles va- son esos ¿cuáles? Sí, cereales por ejemplo. Como integrales? por ejemplo, le puedes agregar 2 cucharadas de avena, de 2 a 3 cucharadas de avena. O sea, no esos cereales que amaranto. venden en caja de No, cartón, no, no. ¿no? Lo esos más son natural. Lo más natural Muy posible. bien. Entonces, Avena, eso- linaza. linaza, pues también tiene un poco de grasa, pero Ya. también podrías incluirlo. Muy bien. En cuanto a los otros macronutrientes, son las proteínas y las grasas. Muy bien. Estas nos van a dar mayor saciedad y mayor energía durante más tiempo y no nada más un momento. ¿Qué solo proteína por un podemos momento. incluir entonces? Como por ejemplo, una taza de leche de la que quieras, ¿no? De vaca o leche vegetal, pero esas Sí. tienen un poco de menos proteína, pero también la puedes sacar de los frutos secos, como Muy por bien. ejemplo las almendras, las nueces. Y bueno, estas también, estas últimas, son ricas en grasas Ya. buenas. Una grasa muy buena para el cerebro, además. Sí, también, y para el corazón. Muy Leche bien. de almendra, leche de arroz, leche de soya. ¿De coco? Leche de coco también le podías agregar, pero esas es no tienen delicioso. tanta proteína como la proteína de la leche de soya y la leche de vaca. Muy Muy bien. El tema de la leche de soya es como muy interesante porque se ha dicho que para las mujeres tal vez no sea el más apropiado. ¿Esto es un mito? ¿O el consumo de soya sí debe ser menor, no debe ser excesivo? Debe de ser como todo, ¿no? Moderado, porque Sí. luego no sabemos, desgraciadamente, hoy en día, pues no sabemos si tiene muchos químicos o es transgénico, ¿no? Muy bien, entonces teniendo estos macronutrientes ya listos, ¿cómo preparamos esto? Por ejemplo, un ejemplo puede ser medio plátano, una taza de leche de vaca o de almendra. Sí. Si utilizamos la leche de vaca, que nada más tiene 1 gramo de proteína, le podemos agregar 10 almendras y una cucharadita de chía, junto con
las 2 cucharadas de avena o de amaranto. Entonces ya tenemos nuestro carbohidrato, nuestra proteína y nuestra grasa y nos va a rendir durante toda la mañana. Maravilloso. Y no nada más nos va a dar energía en el momento. Mencionabas la chía, que además tiene muchísimos componentes Sí, tiene nutricionales. mucho omega 3, tiene Y rica en sacia. calcio y te da saciedad. Muy bien. No, qué Exactamente. delicia, además muy rápido de preparar Sí. y puede ser muy económico también, Así ¿no es. es así? Exactamente. Y, por ejemplo, lo ideal es no endulzarlo, ¿no? Entonces, No ponerle miel, no ponerle azúcar, no ponerle... yo recomendaría, Sí. si no te gusta mucho el sabor de tu licuado y quieres un poco más dulce, agregarle extracto de vainilla o stevia, que no tiene calorías extra. Muy bien. Muy bien. Si no tienes eso en casa, a lo mejor le puedes dar media cucharadita de miel de abeja cruda o media cucharadita de miel de agave, que no tiene tanto índice, su índice glucémico no es tan alto como Muy el bien. de... Perfecto, pues Muy muchas bien. gracias, Hay María. opciones. Ahora ¿De usted qué? ya sabe, no tiene excusa para preparar un delicioso desayuno y además muy rápido, que lo va a tener con energía todo el día. Y así...